Todo empezó con una llamada equivocada. Un tipo preguntando por María con voz nerviosa, como si esperara que ella contestara. Eran las 2:15 de la madrugada. Yo estaba en casa, en la cama, solo. Mi mujer, Camila, me había dicho que se quedaría a dormir en casa de su compañera de trabajo porque al día siguiente tenían turno temprano en la clínica y no tenía motivos para desconfiar. Todavía. Le dije al tipo que se había equivocado. Colgó sin decir nada más, pero el número se me quedó en la cabeza. No era por celos, era por lo absurdo, por cómo se quedó callado cuando escuchó mi voz, por cómo colgó. No hice nada esa noche. Me di la vuelta, cerré los ojos y fingí que dormía. A las 7 de la mañana me levanté, hice café y traté de no pensar en ello, pero a las 8:30 recibí un mensaje de Camila. Hoy llego tarde. Tengo reunión con la supervisora. Todo normal, excepto que su coche estaba aparcado frente al Hotel W Santiago, a 4 calles de la clínica. Lo supe porque pasé por allí, porque algo en mí no se quedó tranquilo, porque agarré las llaves y caminé como un idiota por Las Condes, solo para comprobar lo que no quería comprobar. Y allí estaba su coche, no estacionado como si alguien lo hubiera dejado rápido y corriendo, no perfectamente alineado como si fuera el coche de un cliente habitual. Ese fue el primer golpe. Pero el verdadero mazazo vino 20 minutos después. Cuando entré al hotel con la excusa de preguntar por un desayuno buffet, ni siquiera sabía si ofrecían uno, y vi su nombre en la lista de huéspedes. Camila G. Habitación 412. Estancia desde el viernes. Era martes. Me quedé ahí mirando esa lista como si fuera un epitafio. Me temblaban las manos. Yo no había reservado nada. Ella tampoco me había dicho nada de un hotel, pero ahí estaba su nombre, su firma, y entonces lo supe. No por su teléfono, no por mensajes, no por sospechas. Lo supe porque mi mujer llevaba 4 días durmiendo en una cama que no era la nuestra y yo ni siquiera lo había notado. Volví a casa con las manos sudadas y la cabeza caliente, pero no dije nada. No escribí, no llamé, no hice ninguna escena. No soy ese tipo. Yo no soy de los que montan dramas en el vestíbulo de un hotel, ni de los que se enfrentan a porteros para subir a una habitación. Lo que hice fue más simple. Me senté en la cocina, preparé un sándwich de jamón y lo comí en silencio, mirando la ventana. No sé por qué. Pero necesitaba hacer algo normal, algo que me recordara que la vida seguía, que no todo se había ido a la mierda todavía. Quería convencerme de que había una explicación, que todo esto podía tener una vuelta lógica, algo que encajara sin romperlo todo, pero la verdad estaba ahí, clavada como una aguja en el pecho. A las 11 y poco apareció por la puerta. Entró como si nada con esa cara de cansancio que a veces usaba para evitar preguntas. Dejó las llaves en el cuenco de cerámica, se quitó la chaqueta y me saludó desde el pasillo con un «¿Ya comiste?», como si no hubiera pasado nada. Le dije que sí, que todo bien. Me miró con su expresión habitual, esa que usaba cuando intentaba leerme la cara sin que se notara demasiado. No encontró nada porque me había esforzado en no mostrarlo. Si ella sabía mentir, yo también sabía callar. Pasaron los días. No dije una palabra sobre el hotel, ni sobre la habitación 412, ni sobre el coche. Me limité a observar. No estaba buscando pruebas, no hacía falta. La prueba ya la tenía. Lo que estaba buscando era entender, no porque lo hizo, eso lo tenía claro, sino cuando empezó a dejar de ser mi mujer, cuando dejó de volver a casa pensando en mí, cuando empezó a planear excusas y a dormir con otro. La miraba mientras cocinaba, mientras se secaba el pelo, mientras escribía en el móvil a escondidas en el baño. Nada tenía sentido y a la vez todo encajaba. Ese cansancio crónico que decía tener, ese no me apetece constante, ese mal humor sin motivo. No era el trabajo, era otra cosa. Era él. La siguiente vez que salió con las chicas del turno, no esperé ni 10 minutos. Fui directo al hotel. Ya no me importaba si me veía. Ya no me importaba si el recepcionista me reconocía. Ya no me importaba parecer un loco. Pedí una habitación con la excusa de una reunión al día siguiente, una noche cualquiera. Me dieron la 316. Subí en silencio, sin maleta, sin nada, solo con el corazón en la garganta. Desde la ventana de la habitación se veía el aparcamiento.
Me senté en la cama con la vista fija en la entrada. Pasaron 40 minutos, luego 1 hora, y ahí estaba. Su coche. Aparcó con tranquilidad, como quien vuelve a casa. Bajó sin prisa, con ropa informal y una bolsa de deporte. Caminó directo a la entrada. Minutos después, otro coche. Un Hyundai negro. De él bajó un tipo joven, 30 y pocos, quizá menos. Pelo corto, camiseta blanca, cara de imbécil confiado. No se miraron al entrar. No lo necesitaban. Ya sabían a dónde iban. No lo seguí. No hice nada. Me quedé ahí en esa habitación barata, sintiendo como algo se partía por dentro. Me habría gustado decir que lloré, que sentí rabia, que me rompí, pero no sentí nada. Era como si me hubiera salido de mí mismo, como si todo lo que estaba viendo le estuviera pasando a otro, a un tipo con mi cara, con mi ropa, con mi nombre, a alguien que tuvo la mala suerte de confiar en una persona equivocada. Esa noche no dormí, no por tristeza, no por odio. No dormí porque no podía dejar de pensar. En cada conversación, en cada gesto, en cada mentira. Recordaba una cena en casa de sus padres, donde ella se rió de algo que dije y ahora me parecía falso. Recordaba una noche de diciembre en la que se quedó en la clínica porque una compañera se sentía mal. Recordaba un mensaje que me mandó una vez diciendo, «Te quiero sin razón». Todo era una serie de escenas desordenadas que ahora tenía que recolocar para entender esta nueva película de mi vida. Una que yo no dirigí, una en la que nunca fui el protagonista. Volví a casa a las 6 de la mañana. Me duché en silencio. Me cambié de ropa y cuando ella volvió más tarde ese día, le pregunté si había dormido bien. Me respondió que sí, que habían estado hasta tarde viendo series, que incluso tomaron algo de vino, que estaba agotada. Me lo dijo sin parpadear, me lo dijo como quien te cuenta que ha ido al supermercado, y yo asentí. Le dije que me alegraba. Le ofrecí café, sonrió. Y mientras ella bebía, mientras me contaba algo sin importancia sobre una compañera nueva de la clínica, yo la miraba sin verla porque ya no estaba ahí. Ya no era mi mujer, era una persona que había estado en la cama de otro mientras me decía que me quería. Y yo, mientras la escuchaba, ya sabía lo que iba a hacer. No iba a perdonarla, no iba a quedarme callado para siempre, pero necesitaba que todo fuera en el momento justo, con precisión, con calma, porque si me había mentido también, merecía que yo le respondiera igual de bien, solo que a mi manera. La semana siguiente fue una mezcla de rutina y tensión invisible. Nada cambió en apariencia, pero todo era diferente. Yo seguía actuando como siempre. Iba al trabajo, cocinaba cuando era mi turno. Incluso le preguntaba por su día. Ella seguía con sus turnos eternos, sus «me voy a quedar en casa de Isabela» y sus silencios en la cena. A los ojos de cualquiera, éramos una pareja funcional, de esas que ya no se besan tanto, pero que todavía funcionan. Por dentro, lo único que se movía era mi paciencia, que iba contando los días y las excusas hasta que sentí que ya no hacía falta esperar más. Lo que venía después no iba a ser elegante ni justo, pero sí era necesario. Esa noche cenamos tortilla de patatas. La había hecho yo porque ella dijo que venía cansada. No habíamos hablado casi en todo el día. Yo apenas levantaba la mirada del plato. Ella comía sin decir mucho, mirando el móvil cada pocos segundos. Me dijo que al día siguiente se quedaba a dormir con una compañera porque tenían un taller a las 7 de la mañana. Asentí. Me tomé un trago de agua, dejé los cubiertos sobre el plato y le dije que no fuera, que no había taller, que no había compañera, que ya lo sabía todo. No reaccionó al principio. Se quedó quieta, el tenedor en la mano, el móvil en la otra. Me miró y noté cómo se tensó la cara, pero no dijo nada. Repetí, no hay ningún taller, no hay ninguna compañera. Estás acostándote con alguien más y llevas semanas mintiéndome. Ahí dejó el tenedor. Lo soltó despacio como si estuviera midiendo la gravedad de lo que venía después. Me dijo que estaba confundido, que no sabía de qué hablaba. Su voz era firme, pero la mirada no la acompañaba. Yo no grité. Le hablé despacio o le dije que había ido al hotel, que había visto su nombre, que la vi entrar con él, que no necesitaba más pruebas, que no hacía falta que me explicara nada porque ya no tenía interés en escuchar excusas. Entonces explotó. Dijo que no la entendía,
que hacía meses que no le prestaba atención, que la rutina la estaba matando, que necesitaba sentirse viva otra vez, que él solo era un escape, que no significaba nada. No se disculpó. Me gritó que siempre fui distante, que nunca quise salir, que ella había dejado de buscarme porque yo vivía en mi mundo, que fue mi culpa, que si yo hubiese sido más atento, no habría pasado nada. Me senté en la silla sin decir nada, ni me defendí, solo la miraba, no con tristeza ni con rabia. La miraba como se mira a alguien que se revela como lo que realmente es por primera vez. Un desconocido. Volvió a decir que estaba confundida, que no sabía qué quería, que el otro era solo una distracción, que seguía queriéndome, que lo nuestro valía la pena. Le pregunté por qué había reservado la habitación desde el viernes y supuestamente solo era una distracción. No respondió. Le pregunté cuántas veces habían estado juntos. Dijo que no importaba. Le pregunté si pensaba dejarlo. Dijo que no sabía. Todo eran frases sin contenido, respuestas sin peso, cosas que uno dice cuando no tiene nada verdadero que ofrecer. Le pregunté si alguna vez pensó en mí mientras estaba con él. Esa vez ni siquiera intentó responder. Me levanté de la mesa, recogí los platos y los dejé en la pila. Ella me seguía con la mirada, pero no se movía. Le dije que no hacía falta que durmiera fuera esa noche, que podía quedarse, que yo dormiría en el sofá, que ya no me importaba. Me preguntó si íbamos a divorciarnos. Le dije que eso no se iba a decidir en ese momento, que necesitaba pensar, no por ella, no por nosotros, sino por mí, porque necesitaba saber si podía seguir mirándome al espejo después de perdonarla, porque no quería convertirme en uno de esos tipos que se tragan todo con tal de no estar solos. Se quedó sentada en la mesa un rato largo. Yo recogí el salón, puse una lavadora y me senté a ver las noticias. No hablamos más esa noche. Antes de irse a dormir, me dijo que lo sentía. No le respondí. Cuando me acosté en el sofá, ya tenía claro que no iba a perdonarla, pero todavía no se lo iba a decir. Primero necesitaba pensar bien cómo iba a hacer que se diera cuenta de lo que había destruido. No con gritos, no con amenazas, sino con hechos, con decisiones frías y calculadas. Ella eligió mentir. Yo iba a elegir cómo terminar todo, pero lo haría a mi manera, con precisión, sin un solo paso en falso. La idea me llegó al día siguiente mientras desayunaba solo en la terraza. No fue una epifanía ni una iluminación repentina, fue simplemente lógica. Si ella había tenido el valor de convertir nuestra casa en una excusa y nuestro matrimonio en una mentira, entonces yo tenía todo el derecho del mundo a usar esa mentira contra ella. No era venganza por despecho, no era un impulso emocional, era justicia, una forma sencilla de restablecer el equilibrio sin necesidad de caer en escándalos ni escenas patéticas. Si Camila había decidido jugar sucio, yo también podía ensuciarme las manos, pero sin perder el control. Lo primero fue conseguir acceso a su correo del trabajo. Sabía que usaba la misma contraseña desde hacía años, una combinación con su segundo apellido y una fecha especial para ella, algo que nunca se le ocurrió cambiar porque siempre decía que nadie se iba a molestar en espiarla. Me equivoqué por años al confiar en eso, pero esta vez fue útil. Entré sin problemas. No me interesaban sus informes médicos ni las citas con pacientes. Lo que buscaba era información útil, algo que pudiera ponerla en una posición incómoda sin necesidad de inventar nada. Y la encontré. Correos con su amante Daniel, quien resultó ser un visitador médico. En ellos no solo planeaban sus encuentros, sino que hablaban de cómo Camila estaba favoreciendo los productos de la farmacéutica de Daniel dentro de la clínica, a cambio de comisiones que pagaban sus escapadas al hotel. Era un claro conflicto de intereses. Una mina de oro. No tenía intención de hacerla perder su trabajo. No me malinterpretes. No quería destruirla profesionalmente, pero sí quería que sintiera lo que era vivir con incertidumbre, con miedo, con la sensación de que en cualquier momento alguien podría descubrir lo que hiciste. Así que imprimí todo. Correos, horarios, facturas con su nombre. Hice un sobre y lo guardé en mi oficina con una nota muy simple: solo lo abriré si tú me obligas. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Luego fue el tema del apartamento. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar, pero también dos cuentas individuales. Yo empecé a sacar dinero de la compartida poco a poco sin que se notara demasiado.
Lo transferí todo a mi cuenta personal. Pagué el alquiler por adelantado de un pequeño piso en Barrio Lastarria, a mi nombre sin detalles compartidos. Compré muebles básicos, llevé ropa y objetos personales. Dejé todo preparado para una mudanza silenciosa. Ella no sospechaba nada porque seguía pensando que yo estaba en la fase del duelo silencioso. Creía que me estaba tomando mi tiempo para aceptar lo que pasó, para pensar si quería luchar por la relación, y eso jugaba a mi favor. Me daba el espacio que necesitaba sin preguntar demasiado. El tercer paso fue con sus amigas, las que yo sabía que le encantaba impresionar. Marta, Alicia y su prima Irene. Les escribí a las tres por separado, desde un perfil nuevo con fotos de las reservas de hotel, no para exponerla públicamente, sino para que supieran lo que ella hacía mientras les decía que estaba en un proceso de reconexión con su pareja. Ninguna respondió. No hacía falta. Solo necesitaba que lo vieran, que dejaran de felicitarla por su valentía y empezaran a verla como era en realidad. El último movimiento fue simple pero efectivo. El sábado por la noche, cuando me preguntó si podía salir a cenar con una amiga de la clínica, le dije que sí, que disfrutara, que yo tenía planes. No preguntó con quién, no parecía importarle, y eso fue lo mejor. Salió con su vestido negro, perfumada, arreglada, como si no hubiera pasado nada. Yo esperé 15 minutos y salí también. Fui al restaurante donde cenaban. No entré, no hice una escena, solo le tomé una foto desde lejos. Ella riendo, su amiga, resultó ser el mismo imbécil del Hyundai negro. Envié la foto a su móvil desde un número desconocido con un texto simple: tranquila, no voy a molestar. Solo necesitaba verla feliz. No respondió. No hizo falta. Al día siguiente llegó tarde a casa, me encontró preparando café y ni siquiera dijo buenos días. La miré sin decir nada, como si no hubiera visto nada, como si todo fuera normal. Se duchó, se encerró en la habitación y no volvió a salir en toda la mañana. No sé si lloró, no me importaba. Lo que importaba es que por primera vez en mucho tiempo ella estaba incómoda. No hay satisfacción en todo esto. No es alegría, es solo equilibrio. Una forma de decir, yo también puedo. Porque cuando alguien destruye tu casa, no basta con barrer los pedazos. A veces hay que prender fuego a lo que queda y construir desde cero, aunque sea solo para ti. Pasaron 3 días sin que se tocara el tema. Ella iba y venía como si aún estuviéramos fingiendo que todo estaba en proceso de reconstrucción, usando esa palabra que se dice para no enfrentar la realidad. Dormíamos en la misma casa, comíamos en la misma mesa, pero era como si uno habitara una réplica del otro, sin cruzarse nunca de verdad. Yo mantenía mi rutina estricta, evitaba cualquier señal emocional, no levantaba la voz, no hacía comentarios sarcásticos, solo respondía cuando ella hablaba y la mayoría de las veces con monosílabos, suficientes para no ser grosero, pero también para dejarle claro que todo lo que pudiera decir no iba a mover nada en mí. El silencio, en lugar de incomodarla, parecía desesperarla, porque sabía que cada día sin una reacción de mi parte era un paso más lejos de cualquier reconciliación. El jueves, después de cenar, fue ella la que rompió el patrón. No lavó los platos como siempre hacía. Se quedó de pie frente a la mesa con los brazos cruzados, mirándome con una mezcla de resignación y rabia. Me dijo que necesitábamos hablar, que no podíamos seguir así, que al menos merecíamos una conversación sincera. Le respondí que me parecía bien, que se sentara, que hablara. Me dijo que ya no sabía qué esperaba de esto, que quizás yo solo estaba alargando el final, que si iba a irme, que lo hiciera de una vez, pero que si quedaba algo de nosotros, algo mínimamente rescatable, era el momento de decirlo. No contesté. Le pedí que hablara ella primero, que me dijera lo que realmente pensaba, sin guiones ni frases recicladas. Dijo que no había tenido la intención de que pasara así, que todo se le había ido de las manos, que al principio era solo alguien que la hacía reír, que la hacía sentirse diferente, que no fue algo planeado, que no lo buscó. Le pedí que no me repitiera eso de que no lo había buscado, porque nadie se acuesta con otro por accidente. Me dijo que sí, que sabía lo que hacía, que fue cobarde, que en vez de decirme lo que le pasaba, eligió escaparse, pero que nunca quiso perderme, que yo era su casa, que conmigo tenía todo lo importante. Le respondí que esa casa, si es que existía, estaba en ruinas y que si ella había tenido claro que yo era lo importante, entonces no habría cruzado esa línea. Me pidió perdón.
sin dramatismos, sin lágrimas, solo con una voz cansada. Y por primera vez me pareció sincera. Le pregunté si lo seguía viendo. No me mintió. Me dijo que sí, que a veces, pero que no sabía por qué, que no era amor, que no era futuro, que era algo sin nombre. Le dije que a mí me parecía que sí tenía nombre, que se llamaba cobardía. Porque si después de todo aún necesitaba aferrarse a algo que sabía que estaba mal, era porque no tenía el valor de afrontar las consecuencias de sus decisiones. Me dijo que yo también me había equivocado, que me había vuelto distante, predecible, ausente, que nunca se sentía escuchada, que por eso se fue buscando otra cosa. Le pregunté si en algún momento pensó en hablar antes de traicionar. Me dijo que sí, pero que no se atrevió, que le daba miedo lo que yo fuera a decir, que creía que yo me iba a ir, que no iba a luchar por ella. Me reí no porque me hiciera gracia, sino porque era absurdo. Le dije que ahora sí me iba a ir, pero no porque ella pensara que no luché, sino porque yo nunca pensé que iba a tener que luchar contra su decisión de acostarse con otro mientras me decía que me amaba. Le dije que ya había tomado mi decisión, que ya tenía otro piso, que me iría el lunes, que dejaría todo arreglado para no tener que volver. Me miró sin sorpresa. Me preguntó si lo había planeado desde el principio. Le dije que no, que lo planeé después de verla en el hotel, que después de eso cualquier plan era mejor que seguir fingiendo que teníamos un futuro juntos. Entonces me preguntó si podíamos tener un cierre digno. Me pidió una última conversación sin reproches, solo para poder cerrar bien. Le dije que lo estábamos teniendo, que esto era eso, que no necesitaba ceremonias ni frases de despedida, que ya estaba todo dicho. Me pidió que al menos nos viéramos antes de que me fuera, que me sentara con ella una última vez. Le dije que sí, que si le hacía bien, lo haría, pero que no esperara ningún gesto afectivo, que no habría abrazos, ni besos, ni palabras reconfortantes, solo una mesa, 2 personas y un final. Me miró por unos segundos, asintió. Dijo que lo entendía, que lo aceptaba. Esa noche durmió en la habitación, yo en el sofá. No escuché llanto ni suspiros. El piso estaba completamente en silencio y en ese silencio por primera vez en mucho tiempo dormí tranquilo, no feliz, no en paz, pero sí tranquilo, porque ya todo estaba claro, porque ya no había nada que me obligara a quedarme, porque la conversación había sido el último ladrillo en un muro que ninguno de los dos iba a derribar. El lunes llegó sin drama. No hubo gritos, no hubo escena, no hubo ningún tipo de despedida que uno pueda recordar con nostalgia. Me levanté temprano, recogí las últimas cosas que había dejado en la habitación de invitados, cerré bien la maleta, me puse la chaqueta y tomé el café de siempre como si fuera cualquier otro lunes. Ella no se levantó. Escuché algún movimiento detrás de la puerta cerrada, pero no hizo el intento de salir. No había más que decir. Lo que me quedaba de respeto por la situación no incluía el gesto de ir a tocar esa puerta. No quería verla en bata con cara de haber dormido mal, con ojos que buscaban compasión. Ya no me interesaba ni lo que sentía ni lo que pensaba. Había cruzado demasiados límites como para que ahora yo me detuviera en la puerta de nuestra antigua habitación a tener un gesto amable. Antes de salir, dejé las llaves en la mesa del comedor. También dejé una carta escrita sin adornos, sin dramatismo. 3 párrafos. En el primero le decía que no pensara que esto era un castigo, que me iba porque necesitaba volver a respetarme. En el segundo le explicaba que no la odiaba, que no pensaba arrastrar su traición como una herida abierta, pero que tampoco pensaba perdonarla. En el tercero le pedía que no intentara buscarme, que no necesitábamos cerrar nada más. Le dije que se encargara de los trámites del divorcio con su abogado y que si era necesario podíamos firmar los papeles en silencio. Nada más. Lo dejé encima de su portátil porque sabía que ahí lo iba a ver. Cerré la puerta detrás de mí y caminé sin mirar atrás. El nuevo piso era pequeño pero suficiente. Una habitación, un salón modesto, cocina abierta, todo limpio, sin recuerdos, sin fotos enmarcadas ni objetos que me recordaran lo que había dejado atrás. Era lo que necesitaba. Un sitio donde no tuviera que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba, un espacio donde no existía la obligación de sonreírle a alguien que te miente. El primer día lo pasé organizando cajas, desempacando con lentitud, sin prisa. No necesitaba terminar nada rápido. Todo podía hacerse sin ese peso en el pecho que había llevado durante semanas. El silencio del lugar me resultaba cómodo,
como si fuera la primera vez en meses que mi entorno coincidía con mi estado real. Durante los primeros días no recibí mensajes ni llamadas. Ella entendió que lo mío no era un arrebato, que no era un movimiento para que me rogara, que no iba a haber reconciliación ni oportunidad para explicar más. Solo el miércoles por la tarde me llegó un correo de su parte. Era corto. Me decía que había leído la carta, que entendía mi decisión, que respetaba que no quisiera verla más y que ya había contactado a un abogado para iniciar los trámites. Terminaba el correo con un cuídate seco sin intentos de justificarlo. No respondí. No era necesario. Nada de lo que dijera ella podía cambiar el hecho de que eligió vivir una doble vida mientras yo me levantaba cada día creyendo que tenía un hogar. No se trata de una aventura pasajera ni de una noche de error. Se trataba de una serie de elecciones conscientes mantenidas en el tiempo, sostenidas por mentiras y silencios. Nadie tropieza tantas veces y no quiere caer. Los días fueron pasando y mi rutina se estabilizó. Volví a concentrarme en el trabajo. Retomé reuniones con clientes que había pospuesto. Incluso volví al gimnasio. No para demostrar nada a nadie, sino porque necesitaba volver a ser dueño de mis horarios, de mis decisiones. Me encontré con amigos que había dejado de ver. Algunos sabían lo que había pasado, otros no. No hice de mi historia un drama compartido. No necesitaba aplausos ni lástima, solo necesitaba distancia. Cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba, respondía con sinceridad, bien, mejor solo que rodeado de mentiras. Ninguno insistía después de eso. Con el tiempo entendí que no hay una forma correcta de cerrar una relación rota por la traición. No existe una conversación mágica ni una terapia que te devuelva lo que se rompió. Hay decisiones, tomarlas o no. Yo decidí no arrastrar la culpa, no imaginar futuros alternativos, no quedarme atrapado en preguntas sin respuesta. Ella decidió mentir y yo decidí irme. Esa fue toda la historia, corta y clara. Hoy, meses después, no siento rencor. No la pienso con odio, tampoco con nostalgia. Es una parte cerrada, una etapa que terminó sin gloria, sin reconciliación, sin redención. Me quedo con la tranquilidad de no haberme convertido en alguien que perdona lo imperdonable por comodidad o miedo a estar solo. Me fui porque era la única forma de volver a mirarme al espejo sin avergonzarme, porque sabía que quedarme sería seguir traicionándome a mí mismo cada día. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que no se trata de evitar que te rompan. A veces no puedes evitarlo. Se trata de lo que haces después, de cómo decides vivir con la verdad, aunque duela. Y la verdad es que ella se fue mucho antes de que yo hiciera la maleta, solo que yo fui el último en enterarme, pero al menos fui el primero en hacer algo al respecto. Y con eso me basta.